Es un camino que no solamente nos llevamos de gratis. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en este mundo tendremos aflicciones. ¿Quién no pasa un problema? ¿Quién no pasa una dificultad? ¿Quién no pasa un momento, un trago amargo? ¿Quién no lo pasa? Todos nosotros lo pasamos. Pero la Biblia dice, dejar en mí que de mí es la ira y de mí es la venganza. Y por eso el Señor dice que debemos de confiar en Él. Amén, hermanos. Hay que confiar en el Señor. Y por eso, conforme hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a dar la secuencia de lo que es el pacto. Ese pacto de la humanidad. Dios pactó con Noé, pactó con la humanidad. Ahora, debemos nosotros de entender algo, que un pacto tiene una secuencia. Un pacto tiene una forma de vida que tiene que seguir a todos aquellos que deciden creer en Jesús. Si nosotros hemos decidido creer en Él, porque ¿qué dice la Biblia? Porque el que confesare que Jesús es el Señor tendrá vida eterna. Pero si nosotros hemos confesado que Jesús es nuestro Señor, hemos entrado en ese pacto de salvación. Pero también tenemos que hacer algo, porque la Biblia dice, venir a mí serás salvo tú y tu casa. Pero, ¿dónde está esta secuencia del pacto? Nosotros tenemos que hacer que nuestras familias reciban a Jesús en sus corazones para que el pacto eterno entre en la casa, para que el pacto eterno entre en nuestras familias. Pero tenemos que nosotros impartir ese pacto, el pacto de la salvación. Porque dice la Biblia que Jesús nos compró a precio de sangre. Y esa es la secuencia que tiene que seguir en nuestra casa. Nosotros no podemos solamente permanecer en el pacto de la salvación. Nuestras familias también tienen que entrar. En nuestras oraciones, nuestras familias, amigos, vecinos, conocidos, anunciar de Cristo, porque tenemos que hablar de un Dios vivo, de un Dios que transforma las vidas, que transforma los corazones, de ese Dios que es lento para la ira, pero que es grande en misericordia. Debemos de quitarle a la gente el cuco Dios, porque la gente cree que Dios es un Dios de fuego, un Dios que se complace en hacer que la gente viva en la maldad. No, Dios no envió a la humanidad a sufrir. La Biblia nos enseña que Satanás vino para matar, robar y destruir. Mas Dios envió a su Hijo a dar vida eterna, una vida en abundancia. Entonces, ¿quién hace vivir en calamidad a la humanidad? Es el enemigo, Satanás. Porque la Biblia nos enseña que Satanás es el padre de la mentira. Y eso es algo que Satanás está incluido en esta tierra, es para hacernos desviar del propósito de Dios. Para que el pacto que el Padre hizo con la humanidad se desvincule de la iglesia de Cristo. Una vez que Satanás logre ese propósito en la vida del hombre o de la mujer, esa es presa fácil para él. Lo podrá devorar fácilmente. ¿Por qué? Porque se salió del compromiso de Dios y de la humanidad. Se ha roto el compromiso. Por eso, iglesia, nosotros tenemos que recibir la palabra que dice: sométanse a Dios y resistan al diablo, y Él huirá de nuestra presencia. Amén. Tenemos que someternos al Padre. Y mire, yo quiero que usted busque en el libro de Josué capítulo 3, versículo 3. Josué 3:3. Y le vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Gloria a Cristo. Libro de Josué capítulo 3 del versículo 3 al 6. Y mire lo que la Biblia nos enseña. Y la leemos en la Trinidad de nuestro Dios. Y mandaron al pueblo diciendo:
cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y no os acerquéis a ella. Y dijo Josué al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Amén, iglesia. Delante del pueblo. Pero ¿qué le dijo Dios a Josué? Haz que el pueblo se santifique. Amén. Y dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie lo verá. Habremos caminado décadas en el camino de Dios. Habremos caminado por generaciones en el Evangelio. Pero si no hay santidad en el corazón de la iglesia, no veremos a Dios. No tendremos la vida eterna. No lo tendremos, porque ese es el propósito de Satanás, que la iglesia viva en pecado. Que la iglesia se desvincule de la gracia, del favor de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que luchar diariamente. Esta carne no se puede revelar a la intimidad del Espíritu Santo. Esta carne no se puede revelar al propósito de Dios que nos ha enmarcado en esta tierra. Porque Dios dice algo en su palabra: por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y es lo que el enemigo quiere: destruir a los que son parte del cuerpo de Cristo, para que el pacto tenga algo interrumpido. Cuando el pacto se interrumpe, la iglesia duerme. Atiéndame esto: cuando el pacto se interrumpe, la iglesia duerme, porque pierde el poder, pierde el efecto, pierde la seguridad, pierde la constancia de la oración, pierde la constancia del caminar a los cultos, pierde la constancia de estar vigilando en su casa, pierde la constancia de tener una santidad en todo lugar. La iglesia de Cristo está pasando por un momento de una prueba de fuego diariamente. Pero el Señor le dijo a Josué: haz que el pueblo se santifique. Ellos iban a pasar el río Jordán. Y el pueblo sabía que ese río, como dice la Biblia, que se desbordaba por sus orillas, y era un río muy correntoso, era un río muy fuerte. Pero ¿quién tenía que ir delante del pueblo? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ¿qué dijo Moisés? Señor, anda delante mío, porque si tú vas yo voy. Porque sabía que tenía que guiar un pueblo grande, un pueblo con un corazón duro, que ellos hacían su voluntad, pero tenían que tener un líder, y ese líder era Dios. Y Dios puso a Moisés delante del pueblo para guiarlo. Y esa instrucción le dio el Señor a Josué: el arca del pacto irá delante del pueblo, pero mantengan una distancia. Pero el arca sabía de que tenía que primero ir delante del pueblo de Dios, porque esa era la señal que el pueblo tenía que ver que Dios estaba en control. Porque Dios iba a hacer que la fluidez del agua se detenga, porque eso se iba a convertir como en una represa, porque el agua se iba a detener para que el pueblo pasara en seco. Una represa natural, sin muros de concreto, algo que Dios formó. Y dice la Biblia que cuando entraron los levitas, los sacerdotes eran levitas, ellos entraron y el agua llegó hasta sus rodillas, dice la Biblia, que en el momento que ellos entraron y el agua les cubrió hasta las rodillas, dice las Escrituras que la corriente del río comenzó a detenerse. Y si el agua se comenzó a acumular y de un momento a otro se partió el agua y trazó camino, y mire lo que la Biblia nos instruye, que para que el pueblo de Israel pasara confiadamente hasta lo último el Jordán,
los levitas tenían que permanecer en medio del río, en seco. Era una protección que iba a haber porque Dios había hecho un pacto con Israel. Dios hizo un pacto con todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo. Si nosotros creemos en Jesús, el pacto está en nosotros. Nosotros tenemos que hacer que el pacto que el Padre ha hecho con nosotros vaya tocando a nuestras familias. Hacerle creer a nuestra familia que quién es Jesús. Predicarle de Él. Hablarle de las maravillas que Dios ha hecho. Enseñarle a la gente de que Jesús es el Salvador. Amén, hermanos. Hay que decirle a la gente, hay tanta aberración hoy en día. La gente no sabe ya distinguir qué sexo es. Ya la gente no sabe qué clase de vida tomar. Ya la gente ha perdido un horizonte. La Biblia nos enseña que la humanidad muchas veces es como el tamo que arrebata el viento, que va de un lugar a otro. Son como las olas del mar que llegan y se van. Pero para los que creen en el Señor, son puestos en la roca que es Cristo Jesús. Y nosotros somos puestos en la roca, iglesia. Hemos creído en la palabra. Sabemos que tenemos un Dios firme, un Dios fuerte, un Dios celoso. Y yo quiero que usted busque en el versículo 8 del mismo capítulo. Si estamos claros, ¿no? Tenemos que tener seguridad del pacto. El versículo 8 dice la Biblia: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. El versículo 11, 12 al 14, del 11 al 14, la Biblia nos dice: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevaron el arca del pacto. Y concluimos con el versículo 17 de este libro. El versículo 17 dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó, ¿en qué? En seco. Las plantas de sus pies o de sus sandalias estaban secas. No había nada que dijera: tienen húmedas las plantas. No, el Señor le dijo a Josué: elige a 12 hombres de cada tribu, uno de cada ellos, y haz que ellos cojan una piedra y forma como un altar, y esto será por señal. Dice la Biblia que hasta el día de hoy, si Dios lo dice, yo lo creo, hasta el día de hoy eso se encuentra en medio del Jordán, para que eso sea como un recordatorio de que las piedras estuvieron ahí apiladas, estuvieron formadas por cada tribu, y decir de que por ahí pasó el pueblo. El pueblo creyó de que Dios lo había pasado en seco. ¿Y por qué el Señor le hizo coger piedras al pueblo? Para que la nueva generación que viniese y preguntara: ¿y por qué esto? ¿Por qué lo de acá? Es porque esta es la prueba, la evidencia de lo cual Dios hizo en nuestras vidas. Tienen que haber cosas en nosotros que Dios forme evidencias. ¿Y cuál es nuestra mayor evidencia? La fe que tenemos en Él. Cuando alguien nos dice ora, ¿qué hacemos nosotros? Vamos y oramos. ¿Por qué? Porque hay fe en la oración que uno hace. Hay fe y sabemos que Dios va a responder.
Porque dice la Biblia, orarán por los enfermos y sanarán. La iglesia del Señor tiene que adueñarse de las palabras de Dios. Tenemos que saber que tenemos un Dios vivo, un Dios fuerte, grande y poderoso. Amén, hermanos. Tenemos un Dios de poder, un Dios grande, temible. En el capítulo 4 del mismo libro, Gloria a Cristo, en el capítulo 4 del mismo libro, el versículo 4 al 7, Gloria a Jesús, del 4 al 7. Y dice la Biblia, entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Amén, iglesia. Es un pacto que Dios hizo. La humanidad de aquel tiempo, aquellos hombres y mujeres, se comprometieron a servirle a Dios. Se comprometieron en saber de que había un Dios todopoderoso delante de ellos. La humanidad piensa que Dios ha cambiado. No, Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. La humanidad cree que Dios ha perdido su poder. Dios no lo ha perdido. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará, porque Él es Dios todopoderoso. Amén. El ser humano cambia, Dios no cambia, porque lo que Él promete lo cumple. Amén. El ser humano puede tener una mentalidad hoy, mañana tiene otra, pero Dios no. Imagínense que si Dios hubiera interrumpido el pacto con Noé, ya Dios desde ya, a Él no le hubiera importado tener el arco iris. Ya dice, no, pues la tierra está corrompida, ¿qué me importa el arco iris? Yo voy a hacer esto. No, Él es Dios. Él es Dios, por eso Él ve el arco iris. Cada vez que aparece ese arco iris en las nubes, Dios se acuerda de su pacto. Y ahora el pacto perpetuo que vino a hacer Jesucristo en la tierra. Cada vez que el Señor ve la humanidad perdida, corrompida, Jesucristo le enseña las marcas que Él tuvo en la cruz del Calvario, por usted y por mí, por toda la humanidad, porque es un pacto eterno. Por eso la Biblia nos enseña que Él nos compró a precio de sangre. Porque en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo amó de todo corazón, lo amó con un amor eterno, un amor santo. En Dios no hay variedad, en Dios no hay una casualidad. Él todo lo tiene preparado porque ese es el pacto de Dios con la humanidad. Si Dios hubiera querido acabar con nosotros, tranquilamente no hubiera mandado a Jesús. No hubiera puesto el arco en las nubes. Dios no hubiera declarado palabras. Dios no le hubiera dicho a Abraham, tú vas a ser padre de naciones. No se lo hubiera dicho. No hubiera declarado nada porque Él hubiera acabado con la humanidad. Pero no. La Biblia nos enseña que el Señor nos dio la libertad de escoger. Y nosotros escogemos. Nosotros somos los que decidimos qué hacer y qué no hacer. Si le servimos o no le servimos. Si nos congregamos o no nos congregamos. Si caminamos o nos quedamos. Somos nosotros. Pero Dios seguirá siendo Dios. Porque Él es eterno. Y nosotros queremos tener una eternidad por medio de Él. Amén. Porque somos en esta tierra advenedizos. Dice la Biblia, polvo eres y polvo serás. Y volveremos al polvo. Porque nuestro cuerpo allá volverá. Pero ¿y nuestra alma? ¿Dónde va nuestra alma?
tendrá que irse al gozo del Señor. Nuestra alma tiene que ser para Cristo. Amén. Gloria al Señor. En el versículo 9, alguien que le dé lectura, el versículo 9. Gloria a Cristo. Del mismo libro, Josué 4:9. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los fieles los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta ahora. Amén. ¿Qué les decía yo en antes? Si Dios lo dice, yo lo creo. Hasta el día de hoy, y seguirán estando, porque la palabra es una palabra eterna. Amén. Y por eso, si el Señor lo determinó, yo lo creo. En el versículo 18 dice: y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Todo volvió a la normalidad de la fluidez de las aguas, mas no del pueblo. El pueblo tenía que conquistar una tierra, el pueblo tenía que luchar por lo prometido. ¿Qué le ha prometido Dios a su vida? ¿Qué promesas el Señor le ha dado a usted? ¿Cuál es la pelea que usted tiene que tener? ¿Cuál es la batalla que usted tiene que ganar en el nombre de Jesús? Tenemos que hacerlo porque hay una promesa dada para todo aquel que cree en Dios. Las cosas volverán a su normalidad, pero nuestras vidas no tienen que quedar como era anteriormente, porque nosotros tenemos que ganar nuevas fuerzas en el Señor, ser esforzados y valientes, seguir adelante, esforzarnos en Dios, porque Él es nuestro Padre Celestial. Gloria a Cristo. Y mire lo que dice en Josué 6:6. Gloria a Jesús. Iglesia, este es un pacto que estamos viendo delante de Dios. El pacto que el Señor ha hecho con la humanidad es un pacto que no puede ser destruido, porque Dios honra a quienes le honran. En Josué 6:6, y vamos a leerlo hasta el 10. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga: gritad, entonces gritaréis. Esto es cuando dieron las 7 vueltas a la ciudad de Jericó, para que los muros caigan, para que haya un respaldo de parte de Dios en el pueblo. Ellos tenían que cumplir a carta cabal las instrucciones. Y eso es muy difícil muchas veces en la humanidad, cumplir algo a carta cabal. Porque el Señor nos manda a vivir sabiamente, pero nosotros muchas veces somos poco sabios. Porque la Biblia dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros meditamos en esta palabra,
vamos a adquirir conocimiento y sabiduría de parte de Dios. Pero si no lo hacemos, por ende, vamos a ser como un niño que le quitan el caramelo de la mano. Vamos a perder todo por no tener conocimiento. La Biblia dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y el pueblo que no lee, desconoce de lo que Dios ha prometido. El pueblo que no pide sabiduría a Dios es un pueblo que no ama lo que Dios ha prometido. Pero nosotros tenemos que encaminarnos en la palabra, encaminarnos en Dios, porque para el que cree nada le es ¿qué? ¿Imposible o posible? Imposible. Para el que cree nada, porque Dios es el Dios de lo imposible. Dios es un Dios grande. Él promete y lo que promete lo cumple, iglesia. Amén. En el versículo 8 del mismo capítulo, gloria a Jesús, del versículo 8. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 carneros llevando las 7 bocinas del cuerno del carnero, pasaron delante del arca y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová los seguía. Hay palabras que nosotros tenemos que darle seguimiento todos los días en nuestras vidas. Si Dios nos prometió algo por medio de la Biblia, nosotros tenemos que darle seguimiento a esa palabra. Nosotros queremos que nuestras familias se conviertan a Cristo. A esa palabra tenemos que darle seguimiento todos los días de nuestras vidas. Señor, tú me prometiste esto. Señor, tú me prometiste esto. Mi familia tiene que venir a los pies de Cristo. Darle un seguimiento muy minucioso a las promesas que Dios ha determinado. Pero llega algo muy controversial en cada vida de cada creyente. El enemigo quiere debilitar la fe y las fuerzas físicas del cuerpo de la iglesia de Cristo. Cuando el cuerpo se enferma, por ende va a perder fuerza. Y cuando pierde las fuerzas, pierde esa debilidad física, ya la persona que tenía un ritmo de oración, por ende, por la enfermedad, va a disminuir en la oración. Y ese es un punto en el cual el enemigo quiere que los cuerpos se enfermen para poder hacer que la oración que fluía con poder ya no tenga el mismo efecto. Porque las personas se enferman, ya no tienen las mismas fuerzas para poder orar, ya no tienen la misma intensidad para poder clamar delante de Dios. Pero por eso nosotros tenemos que, creerle a Dios que diariamente nuestros cuerpos están sanos, cubrirnos con la sangre de Cristo. Y como dice la Biblia, que en las llagas de Jesucristo hay sanidad. Y eso tenemos que creerlo, porque es un compromiso, un pacto, una seguridad que Dios ha dado a la iglesia. Y por eso nosotros tenemos que saber de que Dios es un Dios eterno, un Dios todopoderoso. Y sabemos que lo que Dios promete lo va a cumplir, iglesia. Y quiero culminar con este último versículo, Josué 8:33. Quiero culminar con este último versículo. Gloria a Cristo. Y dice las Escrituras, y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaban de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Geserín, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Y mira, iglesia, cuando el Señor determinó aquello, que todos estuvieran reunidos, porque el pueblo tenía que recibir la bendición, el pueblo tenía que saber que el esfuerzo que ellos habían tenido, las batallas, porque en el tiempo de Josué la Biblia nos enseña que ellos ganaron todas las batallas. Solamente cuando tuvieron esa derrota en el pueblo de Ai, porque hubo pecado en el pueblo. Hubo pecado porque cogieron lo contaminado, que Dios había dado la orden que no
cojan nada de lo que Él había ordenado, que no coja el pueblo, que ninguna cosa corrompida el pueblo no podía coger, ningún tesoro que estaba blasfemo delante de Dios, no lo podían coger. Pero de esa manera pecó el pueblo, pecó, y por eso Israel perdió en aquel momento. Pero luego el Señor reveló a Josué, y por eso el Señor mandó a santificar al pueblo nuevamente, y Dios se volvió a incluir en ellos. Porque la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios nos ama a nosotros, pero de nosotros depende que el amor de Dios esté permanente en nosotros, su presencia esté continuamente en nosotros. ¿Sabe algo? Y esto es tremendo. Cuando en nuestras casas se lleva una doble vida, Dios no va a estar ahí. Yo el otro día le decía a alguien, en tu casa, o bueno, en la oración que me permitieron tener en ese momento en aquella casa, yo dije, Señor, quita la doble vida que se está viviendo en esta casa. Porque hay personas creyentes y personas inconversas. Pero el asunto es, ¿qué es lo que uno permite en la casa de uno? Yo siendo dueño de mi propia casa, no voy a permitir el mundo en mi casa. No voy a permitir lo que corrompa mi casa. Yo voy a hacer las cosas. Es un camino que no solamente nos llevamos de gratis. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en este mundo tendremos aflicciones. ¿Quién no pasa un problema? ¿Quién no pasa una dificultad? ¿Quién no pasa un momento, un trago amargo? ¿Quién no lo pasa? Todos nosotros lo pasamos. Pero la Biblia dice, dejar en mí que de mí es la ira y de mí es la venganza. Y por eso el Señor dice que debemos de confiar en Él. Amén, hermanos. Hay que confiar en el Señor. Y por eso, conforme hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a dar la secuencia de lo que es el pacto. Ese pacto de la humanidad. Dios pactó con Noé, pactó con la humanidad. Ahora, debemos nosotros de entender algo, que un pacto tiene una secuencia. Un pacto tiene una forma de vida que tiene que seguir a todos aquellos que deciden creer en Jesús. Si nosotros hemos decidido creer en Él, porque ¿qué dice la Biblia? Porque el que confesare que Jesús es el Señor tendrá vida eterna. Pero si nosotros hemos confesado que Jesús es nuestro Señor, hemos entrado en ese pacto de salvación. Pero también tenemos que hacer algo, porque la Biblia dice, venid a mí serás salvo tú y tu casa.